el tema de Bien, aferencia, de plexo hipogástrico, y para ser puntual con la duda, con el tema de aferencia. No entiendo de dónde sale, digamos, sí. los ganglios simpáticos, entiendo que tiene una aferencia simpática ese plexo hipogástrico, y no entiendo dónde está la neurona, digamos, pre, eh, presináptica, no, presináptica no, ¿cómo se dice? Em, Preganglionar. Preganglionar, muchas gracias. ¿A qué altura de la médula está En eso? Es lo que realidad, quería saber. a ver, yo te cuento. Sí. ¿Cómo me decías? No te escuché la última parte. Eso, entiendo que la neurona postganglionar sale de los ganglios de la altura de la médula sacra, pero no entiendo de dónde viene esa neurona preganglionar. En realidad, mira, vos tenés toda una cadena de ganglios, ¿sí? A nivel simpático y parasimpático. O sea, a nivel de la columna, a los lados de la columna, vos tenés una cadena simpática, que nosotros hablamos, cadena simpática sacra, ¿bien? Y una cadena parasimpática sacra. Siempre hablando de lo que es el plexo hipogástrico, ¿bien? Entonces, vos en un plexo, en este caso en el plexo hipogástrico, vos vas a tener aferencias aferencias simpáticas y parasimpáticas. Vas a tener ganglios, aferencias y eferencias. Esas aferencias o esos ganglios son ganglios que están paralelos, bien, a la columna vertebral. De esos ganglios, ¿sí? Se van a desprender, ahora me voy a unir así les puedo conectar, van a partir ramos simpáticos de esos ganglios simpáticos, tanto sacros como lumbares, bien, y me van a formar ahora yo te lo voy a mostrar. Vamos a ver si te lo puedo presentar. Vale. Díganme si se ve. Se está Ahí sí. viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. Bien, perfecto. Vamos a ir puntualmente a plexo hipogástrico. Bien. Obviamente, para entender plexo hipogástrico, vamos a tener un ganglio, o sea, va a estar sobre la vaina, envuelta en una vaina vascular sobre la arteria hipogástrica. Bien, ahí vamos a tener un ganglio, ¿sí? Vamos a tener este ganglio que nosotros vemos aquí, que se llama ganglio de Lee. Vamos a tener aferencias, que son simpáticas y parasimpáticas, es decir, todas esas fibras simpáticas y parasimpáticas que van a llegar al plexo, y eferencias. Para que ustedes tengan una idea, las eferencias son tantas eferencias como ramas, ¿sí?, de la arteria hipogástrica. Bien, entonces vamos a tener una uterina, una perineal, una vesical, una vesículo diferencial. Es decir, ese plexo va a ir rodeando todos esos vasos, bien, que va dando la arteria hipogástrica, que va a dar irrigación al órgano, pero a su vez también van a llegar fibras que le van a dar la inervación autónoma. Entiéndase que hay cosas, obviamente, como todo plexo, y en este caso, simpático y parasimpático, no tenemos el control sobre el mismo. Bien, o sea, es un plexo involuntario, un plexo vegetativo. Claro. Entonces, nosotros vamos a tener fibras que vienen de un plexo que nosotros vamos a ver después en el seris medio, que es el plexo solar. De ese plexo solar, ¿sí?, que recuerden que estaba en lo que era la mesentérica superior y la mesentérica inferior, hay un plexo que se llama intermesentérico, ¿sí? De ese plexo intermesentérico van a partir fibras que van a recibir fibras de los ganglios, ¿sí?, de la cadena simpática lumbar. Esas fibras simpáticas se van a unir, bien, a esas aferencias o esos ramos que vienen del plexo intermesentérico,
y me van a formar los nervios esplánicos pélvicos. O sea, los nervios esplánicos pélvicos van a estar formados por fibras simpáticas de la cadena simpática lumbar, de ganglios de la cadena simpática lumbar, ¿sí? Y fibras simpáticas del plexo intermesentérico, que es una eferencia del plexo solar. Esos dos ramos se van a unir y me van a formar los nervios esplánicos pélvicos. Uno derecho y otro izquierdo. Esos nervios esplánicos pélvicos se van a unir, se van a anastomosar y me van a formar un nervio que se llama nervio presacro. Y ese nervio presacro, luego de un pequeño recorrido, me va a dar la primer aferencia que yo voy a tener al ganglio de Lee, que es el nervio hipogástrico. ¿Ok? Eso es lo que es la primera aferencia. O sea, yo te expliqué acá cómo nace el nervio hipogástrico, dónde está situada la cadena simpática lumbar, esos ganglios simpáticos lumbares, esas fibras que salen de esos ganglios, ¿sí? Simpáticos lumbares, bien, esas fibras que llegan, obviamente, y se anastomosan con las fibras simpáticas del plexo intermesentérico. Me forman el nervio que se llama esplácnico pélvico. Ese nervio esplácnico pélvico se une con el contralateral, me forma el nervio presacro y ese nervio presacro se divide en esta primera aferencia que es el nervio hipogástrico. Claro. Este ganglio simpático recibe aferencias y a su vez recibe una aferencia, pero en este caso es parasimpática, que son los nervios que se conocen con el nervio erector de Edgar. Entonces, cuando yo hablo de inervación del aparato genital, tanto masculino como femenino, bien, hablo de una inervación simpática y parasimpática a través de un plexo vegetativo que es el plexo hipogástrico. Bien, entonces, ¿cuáles son las aferencias simpáticas del plexo hipogástrico? Y insisto, se los explico así ¿para qué? Para que no se compliquen tanto la vida con la situación de dónde va el ganglio, de cómo está el ganglio, de dónde está el nervio, de cómo va el nervio, sino hacérsela más resumida para que ustedes puedan entenderlo como es el plexo. O sea, puedo decir, bueno, el plexo vegetativo está formado por aferencias, como dijimos, ganglios, aferencias y eferencias. Vamos al ganglio. ¿Dónde está situado el ganglio? ¿Sí? En el lomo, podemos decirlo así, o en la cara superior de la arteria hipogástrica, envuelto en una vaina vascular. Es un gran ganglio cuadrangular, estrellado, bien, es un ganglio autónomo. Ese ganglio recibe fibras, aferencias. ¿Qué aferencias recibe? Simpáticas. ¿Cuáles son? El nervio hipogástrico, el nervio hipogástrico y nervios de la cadena simpática sacra. Y aferencias parasimpáticas, que son los nervios erectores de Edgar. Cada uno tiene su función, porque los nervios erectores controlan lo que es la defecación, lo que es la micción y lo que es la erección. ¿Correcto? Entonces, el plexo, por un lado están las funciones simpáticas y por otro lado las funciones parasimpáticas. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo en un final, por suerte yo no estoy en sexualidad, te pueda decir, che, ¿y de dónde? A mí me interesa más de cuando vos me preguntiste la pregunta, ¿dónde están esos ganglios o la fibra preganglionar? Yo voy a ir un poco más allá, te digo, che, ¿y de dónde viene el nervio hipogástrico? Te hago la pregunta al revés. Y yo te digo, bueno, el nervio hipogástrico viene de la bifurcación del nervio presacro.
Ajá, ¿y el nervio presacro de dónde viene? De la fusión de los nervios esplácnicos pélvicos. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo se forman esos nervios esplácnicos pélvicos? De la unión de fibras del plexo nervioso intermesentérico con fibras simpáticas de la cadena simpática lumbar. ¿Bien? Sí. Entonces, cuando hablamos de eferencias, yo te voy a decir, da tantas eferencias como ramas da la arteria hipogástrica. Y entonces te voy a decir, un ejemplo, plexo prostático, plexo uterino, plexo vesículo deferencial, plexo perineal, plexo ovárico. ¿Se entiende? Que son todas las ramas, ¿bien?, que te da la arteria hipogástrica. Sí, ¿Estamos? fantástico. O sea, la idea es eso. Después vos me dijiste, ¿dónde está esa fibra preganglionar? A los lados, ¿bien? A los lados de la columna vertebral. ¿Bien? A los lados de la médula espinal. Pero vamos un poco más allá. O sea, lo que a mí me interesa preguntarte es decirte, che, ¿cómo está inervada la próstata? Plexo prostático. ¿Y de dónde viene? Del plexo hipogástrico. Y te digo, dale, vamos a hablar del plexo hipogástrico. Ejemplo, ¿se entiende? Quiero que en esto quede claro algo. La idea no es, y se los digo para cualquier examen porque nosotros lo vemos en crecimiento, yo lo veo en crecimiento y desarrollo, en nutrición, yo no sé si yo les he tomado a alguno de ustedes. Anatomía hay que hacerla, ya de por sí es complicada. No la hagamos más complicada todavía. Entonces vamos a hacerla lo más llevadera y lo más entendible posible. ¿Pero por qué? Para que yo la pueda explicar de una forma que el otro que está del otro lado la pueda entender. Porque yo te voy a hacer preguntas más simples. A lo mejor yo te pregunto, ¿dónde está la fibra preganglionar? Yo te digo, bueno, mira, a ver, vamos a empezar al revés. Yo te hago una pregunta. ¿De dónde viene el nervio hipogástrico? Como te dije recién, por ejemplo. O, ¿cuál es una característica de un plexo vegetativo? Y bueno, como todo plexo vegetativo está formado por un ganglio, fibras aferentes, aferencias simpáticas y parasimpáticas y eferencias. ¿Bien? Si vos vas al plexo solar, que lo vamos a ir viendo, que creo que algo en crecimiento, Nutrición. en nutrición algo vimos, en nutrición, claro, algo vimos, pero bueno, vos vas a tener un plexo mesentérico superior, un plexo mesentérico inferior, un plexo pudendo, un plexo renal, un plexo diafragmático inferior, un plexo celíaco, ¿me explico? Entonces, tantas ramas como ramas de la arteria aorta abdominal te iba a dar eferencias el plexo solar. En este caso, tantas ramas como te dé la arteria hipogástrica, ¿sí?, te va a dar eferencias el plexo hipogástrico. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea de estudiar los plexos? Sí, sí. Para que Muchas tengan gracias. una idea de cómo estudiar. ¿Está? O sea, para que se orienten esa es la forma. Y entonces sigan para los mismos, para todos los plexos sigan el mismo esquema, la misma estructura. ¿Bien? Porque claro, uno hace, pero yo dijimos, bueno, a ver, a nivel parasimpático está situado el sistema nervioso autónomo, o sea, cráneo sacro, y a nivel tóraco-lumbar, pero este me está hablando que hay ganglios simpáticos a nivel sacro. Claro, hay ganglios simpáticos a nivel sacro, Claro, por eso preguntaba. como hay parasimpáticos, pero hay sacros también simpáticos. ¿Me explico? Pero con mayor función, en este caso, la función parasimpática sacra tiene mayor acción sobre, como te decía, lo que es la micción, la defecación y la erección. ¿Bien? O sea, que influye en todos esos procesos fisiológicos. Mirá si no será importante este hipogástrico. ¿Bien? Entonces, después todo esto nosotros lo vamos a asociar, no ahora, pero cuando veamos patologías, por ejemplo, con vejiga neurogénica y un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Pero eso lo vamos a asociar mucho más adelante. Yo ahora lo que tengo que tener en claro es cómo está constituido el plexo. Y sin comerme la vida, eso es fundamental. Porque después viene el enredo. Después estamos en un examen y tenemos tanta información junta que no sabemos cómo hablar. Y nos hacemos una ensalada, porque es lo que yo veo que siempre pasa. Entonces, vamos de lo más simple a lo más complejo. Ahora, por ejemplo, si yo
permítanme que voy a ir al principio. Y yo quiero hablar, y digo, estoy hablando de, perdón, estoy hablando de arteria hipogástrica. Sí, yo puedo hablar de la ilíaca interna, pero nobleza obliga a saber de dónde viene la ilíaca primitiva, que es la que le da origen, en definitiva, a la ilíaca interna. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de ilíaca interna o hipogástrica, digo que es rama de bifurcación interna de la ilíaca primitiva. Mínimamente tengo que saber dónde está situada esa ilíaca primitiva, ¿bien? ¿Y a dónde se bifurca? ¿Bien? ¿Y a dónde me va a dar la rama? Recordar que la bifurcación en ilíaca primitiva a nivel se produce a nivel, y no se olviden de esto, a nivel del E4, ¿bien? Por encima y por delante y a la izquierda, es decir, queda a la derecha, la vena cava inferior. Ahí se bifurca y me da las ilíacas primitivas. Un calibre variable, generalmente de 6 centímetros, una longitud de 6 centímetros con un calibre entre 1 a 1,5 centímetros. O sea que es una arteria interesante. Arteria interesante que también después, más adelante, nosotros vamos a ver en la parte de clínica quirúrgica, cuando veamos toda la parte de arteriopatías, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con síndrome de Lerich, todas las ateromatosis, es decir, todas las alteraciones que pueda haber en el flujo y cómo repercute clínicamente en un paciente. Por ejemplo, en una claudicación intermitente. ¿Estamos? Entonces, a mí lo que me interesa conocer ahora es un poquito dónde viene la hipogástrica, de dónde nace, tener una idea, viene de la ilíaca primitiva, y yo te pregunto, ¿la ilíaca primitiva? Bueno, es rama de bifurcación de la arteria aorta abdominal, ¿bien? A nivel del E4, ¿se entiende? O sea, como para entender un poquito, ¿bien? Y si ustedes se fijan, fíjense que anatómicamente hay algo importante que hace la arteria ilíaca primitiva, ¿bien? ¿Sí? Que comprime, y ya lo vamos a ver más adelante. Dijimos que termina a nivel de la carilla auricular del sacro, me va a dar una rama, la ilíaca primitiva va de L4 a la carilla auricular del sacro, y ahí me va a dar una rama interna, ¿bien? Una rama interna, que es la arteria interna o hipogástrica, y una arteria, que es la famosa arteria ilíaca externa. Que creo que nosotros algo de eso, nosotros sí, no sé ustedes, vieron, cuando vimos desarrollo y vimos irrigación de miembro inferior. Porque arteria ilíaca externa, una vez que atraviesa el ligamento inguinal, como lo vemos aquí, se transforma en una arteria que se llama arteria femoral. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué vamos a estudiar nosotros? La arteria ilíaca externa es la que se va para los miembros. O sea, esa ahora no nos interesa. ¿Qué nos interesa? La arteria que queda dentro de la cavidad pelviana. O sea, la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esa va a ser la mamá de todas las arterias que vayan a irrigar a todos los órganos de la pelvis. ¿Bien? Eso es algo que es fundamental. ¿Bien? Y esto es lo que yo les quería recalcar. Hay algo anatómico cuando se produce la bifurcación, ¿bien?, de la arteria ilíaca primitiva, ¿sí?, que comprime la vena, cuando se bifurca la vena ilíaca primitiva, la arteria, perdón, esta que ven acá, comprime, ¿sí?, una vena que se llama la ilíaca primitiva izquierda. Es decir, hay una relación anatómica entre lo que es la arteria ilíaca derecha, ¿sí?, lo vemos aquí, por encima de la vena ilíaca izquierda. ¿Bien? Esto es una cuestión anatómica. Esta comprensión a la arteria, al tener mayor pared, al ser más gruesa, ¿bien?, y al estar por encima de una vena, la comprime, la coaxa. No siempre, pero se suele ver. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Para que sepan.
no para que lo den en un examen, ni siquiera para que hablen esto en un examen, ¿bien? Se los doy para que ustedes vean después, más adelante, que ahí sí lo van a tener que hacer, cuando estemos en clínica quirúrgica, la relación, la importancia anatómica que tiene esta bifurcación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo comprimo la vena ilíaca primitiva? ¿Qué les parece? Les pregunto a las 20 personas que están acá. ¿Qué puede referirme a mí el paciente que llega a una consulta con una vena así tapada? ¿Qué le puede estar pasando al paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre No, algo? no hay ¿Qué retorno les parece? venoso de las vísceras pelvianas. Dolor. No, para. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede manifestar algo que yo lo pueda ver? ¿Varice o no? Algo más que varices. No hay retorno, ¿qué pasa? Entiendan que recuerden que la vena ilíaca primitiva se forma de la ilíaca externa y la ilíaca interna. Si no hay retorno de la ilíaca externa, que es la arteria, la vena que viene del miembro inferior, que recoge la sangre del miembro inferior, o sea, ¿cómo va a venir el paciente? Con la pierna hinchada. ¿Se entiende? O sea, va a venir con la pierna hinchada, pero no hinchada de la rodilla para abajo, sino hinchada desde la raíz del muslo. ¿Se entiende? Entonces, esto es un dato anatómico, tener en cuenta cuando yo hago la descripción de la arteria o de la bifurcación, ¿sí?, de las arterias ilíacas. Recordar que la arteria ilíaca primitiva derecha, por su posición, puede comprimir a la vena ilíaca primitiva izquierda, como lo vemos aquí. ¿Bien? Puede comprimirlo. Y es un síndrome que se llama de May-Turner o síndrome de Coquet. Se los doy a título informativo, insisto, no es que ustedes tienen que estudiarse esto ahora para rendir sexualidad. Le estoy dando la aplicación anatómica a lo patológico, ¿sí? Pero que en realidad no es lo tienen que saber, se lo tiro como dato, nada más. Ahora, ¿qué van a tener que saber? ¿La arteria ilíaca interna o hipogástrica? Sí. Bien, entonces, ¿a dónde termina? ¿Dónde comienza? En el borde inferior del E5 a nivel de la carilla auricular del sacro. Ahí comienza. ¿A dónde termina? A nivel de la escotadura ciática mayor. Luego de un pequeño recorrido de 1 a 2 centímetros, esa arteria empieza a bifurcar, a dividir en sus ramas, ¿sí? Y vamos a... Estas son todas las ramas que da la arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿Bien? Esas son todas las ramas que da. Ahora, la pregunta es, profe, ¿me tengo que saber el recorrido de todas las ramas? No. ¿Bien? No hay que saberse el recorrido de todas las ramas. Simplemente saber que existe un tronco posterior y un tronco anterior, ¿sí? La podemos clasificar de esta forma, o también nos podemos ir a otra clasificación, que a mí me gusta un poquito más, que es en ramas parietales y ramas viscerales. ¿Bien? Cualquiera de las dos clasificaciones va a estar bien. Ahora, yo les voy a tomar las clasificaciones, decirles, bueno, a ver, hábleme de cuáles son las ramas. Uno tiene que saber cuáles son las ramas parietales, ¿sí? La iliolumbar, la sacra lateral, ¿sí? Que van a las paredes, ¿sí? Que son intrapélvicas, se llaman parietales intrapélvicas.
Y después vamos a tener parietales extrapélvicas, como la pudenda interna, la isquiática, la obturatriz y la glútea. Bien, son todas ramas parietales. Y después vamos a tener ramas que se llaman viscerales. La umbilical, la vesical inferior, bien, y la hemorroidal media, son comunes a ambos géneros, masculino y femenino. Luego vamos a tener la vesículo deferencial y la prostática en el hombre, y la uterina y la vaginal en la mujer. ¿Para qué quiero saber esto? Porque yo les puedo preguntar, che, la arteria uterina, bueno, la arteria uterina es rama visceral de la arteria interna. Para saber de dónde viene la arteria uterina, o de dónde viene la arteria vesical inferior, o de dónde viene la arteria pudenda interna. Entonces ustedes dicen, bueno, la arteria pudenda interna es una arteria colateral extrapélvica, rama parietal de la ilíaca interna. O sea, ese es el sentido y ese es el objetivo de conocer esta clasificación. Simplemente para saber de dónde viene esa arteria. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo un poquito a dónde apunta el conocer las ramas y demás de la arteria hipogástrica? O sea, esa es la idea. O sea, no hace falta agarrar el libro y estudiarse el recorrido de cada una de ellas, pero sí tener una idea del órgano que estoy hablando, qué arteria lo irriga, y por medio de esa arteria saber por lo menos de dónde viene. Si es una rama parietal, si es una rama visceral, y de dónde viene, que en este caso de la ilíaca interna. ¿Está claro? ¿Para qué sirve un poco este cuadrito? ¿Sí? Profe, Y sí, después, yo tengo una pregunta de pregunta. inervación. Sí, ¿Cómo se forman los nervios pregunta. erectores de Eckhart? Los nervios erectores de Eckhart son eferencias parasimpáticas. Salen de los ganglios parasimpáticos sacros. ¿Sí? Son eferencias que salen directamente de los ganglios parasimpáticos. De la cadena parasimpática sacra. Esas eferencias tienen un nombre, y ese nombre se llama nervio erector de Eckhart. Así lo van a encontrar muy escrito entre líneas en el libro de Rubier, que te lo pone entre paréntesis Eckhart, pero te habla Sí. de eferencias parasimpáticas. Exactamente. Es eso. Bueno, Les muestro esa imagen de la arteria uterina para tener una idea de que por allí también uno puede preguntar si la arteria uterina da ramas colaterales y terminales. Y básicamente, ¿sí?, si uno hace hincapié, habla de la arteria uterina, ¿sí?, con una rama tubárica para la trompa de Falopio, una rama ovárica, amén de la ovárica de la aorta abdominal, y una arteria que es la del fondo uterino. ¿Bien? Esas son las tres ramas terminales de la arteria uterina. Y después, fíjense que tenemos una vésico-vaginal, una cérvico-vaginal, que va a ir para el cuello, ¿sí?, del útero, una ureteral, ¿bien?, y pequeños ramos uterinos aislados. En líneas generales, eso por allí se puede, o cuando uno hace la descripción, cuando uno habla del útero, dice, bueno, arteria uterina, bueno, y entonces digo, bueno, ¿rama de quién? Bueno, rama, tarda. ¿Entiende cómo tengo que encarar? Tengo que decir, bueno, es una rama vital, ¿sí?, rama de bifurcación de la arteria ilíaca primitiva, interna y hipogástrica. Esa es un poco la idea de lo que yo tengo que conocer de irrigación de, digamos, en general, de vasos hipogástricos en sí, tanto de plexo hipogástrico como lo que tiene que ver con arteria hipogástrica. No se compliquen, insisto, no se compliquen la vida, no traten de por allí estudiarse los recorridos de memoria, traten de asociarlos, traten de entender un poquito
porque les vuelvo a repetir, nos suele suceder después en los exámenes, por allí, de que o hay mucha información y no sabemos cómo ordenarla. A veces es mejor un poco menos, pero bien ordenado, cosas de poder armar un buen examen. Bien, esa es un poco la idea. Yo creo que ustedes tienen o pueden, en cierta forma, cuando van estudiando órgano por órgano, uno habla de la inervación y después de la irrigación. Con eso es suficiente, insisto. Yo lo hablo a título personal. Yo cuando evalúo en un examen y demás, no trato de buscar lo más finito o preguntar la última inserción o la última fibra, sino la idea es que traten un poco de entender, o sea, ¿para qué estoy estudiando esto? Entonces uno dice, ¿para qué voy a estudiar el recorrido si pasa por debajo, por encima y por debajo? Bueno, hay cosas que no, pero por ejemplo, entender lo que pasa cuando la arteria ilíaca primitiva derecha se bifurca y comprime la arteria ilíaca primitiva izquierda, sí, porque eso es algo anatómico que tiene mucha repercusión clínica después. Y el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, ahora les respondo, en el día de mañana cuando ustedes estén en una guardia o empiecen a ver eso, ahí se van a acordar y decir, ah, mira vos, o sea, hay una relación, siempre hay que buscarle a lo patológico que uno ve muchas veces, siempre hay una relación anatómica o siempre hay un porqué. Entonces, esa es un poco la idea de entender esta anatomía. Insisto, no se vayan a lo fino del recorrido de cada una de las arterias, sería imposible, tendrían que estar 4 meses estudiando el recorrido de las arterias, y no es así. Lo que uno trata de entender es que ustedes entiendan de dónde vienen las ramas, de dónde vienen esas arterias, y eventualmente alguna que otra arteria, en este caso la arteria uterina, si surge alguna pregunta un poquito más específica, poder defenderme o tener armas para defenderme. Dijimos que la arteria hipogástrica empezaba a nivel de la carilla auricular del sacro y terminaba en lo que es la escotadura ciática. Bien, ahí termina. Chicos, este PowerPoint que está subido, si bien la clase que dio Eugenia es con un PowerPoint, fíjense que en sexualidad, en la parte de anatomía, ustedes lo van a tener en formato PDF. Lo tienen subido al campus, este Power. Es un Power sencillo, es el Power en el que yo siempre doy las clases en forma presencial, que es como a mí me gusta. Voy, vengo en todo el anfiteatro, camino, subo, bajo. Pero bueno, la idea un poco acá tengo que quedarme sentado, no puedo caminar. Pero en líneas generales, esa es la idea que se tienen que llevar de vasos hipogástricos y de plexo hipogástrico. Bien. Profe, yo tengo de esta forma. Una pregunta. Cuando Sí, la hipogástrica da la rama visceral, la uterina, ¿esta asciende por el borde lateral del útero, no? ¿Es así? Sí. Exactamente, asciende por el borde lateral del útero y ahí da esas ramas colaterales y terminales. Como te dije, la arteria del fondo uterino, la tubárica y la ovárica, la uterina, la tubárica y la ovárica, y después las ramas colaterales. Cuando hablamos de rama terminal, imagínense que es una rama que donde la arteria uterina se agota. ¿Bien? Recuerden que cuando hablamos de terminal es porque la arteria ya se termina, no sigue nada después de eso, por eso digo terminal. Cuando hablo de colateral es porque va dando ramos, pero la arteria va siguiendo, ¿sí? Entonces, por eso digo la diferencia entre colateral y terminal. En línea general. Igual yo les comento algo, porque esto también es lindo de ver, y es muy notorio de ver. Una cosa es lo que uno ve, y yo siempre lo digo en la forma presencial, lo que uno ve en el libro donde ves todo ordenadito y vos decís, wow, qué bueno. Imagínense el esquema que yo les mostraba del plexo hipogástrico, cómo las ramitas van y automáticamente al ganglio, del ganglio salen otras ramitas. Yo les puedo asegurar, cuando tengan la posibilidad de ver una pelvis abierta, un abdomen abierto, todo es igual ahí. Es como estar en la neblina, es todo lo mismo. No sabemos cuál es la arteria, cuál es la vena, cuál es el nervio. O sea, es todo lo mismo. Parece que todo es tan fácil cuando yo voy a ver y no, es complejo. Por eso les digo, y anatomía tampoco es la perfección. Uno describe lo más frecuente.
pero se puede encontrar, como ella dice, asciende por el borde lateral del útero, sí, pero también puede ascender por la parte posterior del útero. O puede dar un ramo que se bifurca en un montón de ramitos y nada más. Y no encuentro la ovárica, no encuentro la tubárica, no encuentro la uterina. O sea, me explico. O sea, generalmente está descrito, como son anatomía descriptiva y en base a disecciones, uno va viendo lo más frecuente, pero también tenemos los casos poco frecuentes o menos frecuentes, obviamente, pero siempre está descrito en anatomía lo de mayor, lo que mayor, con lo que mayor frecuencia se presenta. Pero sepan que tampoco es algo exacto. Obviamente, a ver, estamos hablando de muchas veces a nivel de vasos, pero la aorta se llama aorta, se llama aorta acá y en la China, es decir, no hay otro nombre. O sea, hay cosas que no son tan exactas y hay cosas que son como son, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo mismo que hablemos de una articulación y demás, la articulación coxofemoral es fémur y coxal, o sea, no hay otra cosa, no puedo meter el palatino ahí, porque a veces pueda estar el palatino, no, ¿se entiende? Pero bueno, la idea, insisto, no se compliquen la vida con esto, en el buen sentido se los digo, no es les digo, che, no estudien esto, no, todo lo contrario, pero traten de hacerlo simple. O sea, que les sea fácil contarlos, que les sea como un cuentito contarlos si es que lo tienen que describir. ¿Bien? Nadie les va a decir, hábleme del recorrido de la arteria vesículo deferencial. Pero bueno, cuando yo hablo de conducto deferente, por ahí puede preguntarle, chico, ¿cómo está irrigado? Pero hasta ahí, ¿se entiende? Pero es más factible, ¿sí? Es mucho más factible que tengan que hablar de arteria uterina a que tengan que hablar de la arteria vesical inferior. ¿Me explico? O sea, básicamente a eso quiero hacer alusión. Entonces, tengan en cuenta eso. Básicamente, si yo me focalizo en la arteria ilíaca interna o hipogástrica, y bueno, como siempre les digo, yo tengo que saber de dónde viene. Entonces tengo que saber de dónde viene y tengo que saber que viene de las arterias ilíacas primitivas. ¿Y de dónde surgen las arterias ilíacas primitivas? Y va del E4, ¿sí?, a la cual es la escotadura ciática, y a partir de ahí me da las dos ramas, hipogástrica, perdón, acarilla auricular del sacro, y ahí me da las dos ramas, la hipogástrica, que termina a nivel de la escotadura ciática mayor, y la ilíaca externa, que va en busca de la irrigación del miembro inferior. ¿Bien? Saber que la hipogástrica es la encargada de la irrigación de todos los órganos de la pelvis. Saber que el plexo hipogástrico es el encargado de la irrigación autónoma de todos los órganos de la pelvis. Teniendo en claro eso, mínimamente saber cómo se forma el plexo hipogástrico, qué le llega, qué sale, y cómo se forma la arteria hipogástrica, y qué ramas da. ¿Está claro? Con eso es, les diría, más que suficiente como para dar un buen examen. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Que les surja. Si quieren, pueden, si tienen alguna duda y demás, pueden escribirme al campus, o sea, no hay problema. Yo estoy en el campus, me escriben a nivel personal y si tienen alguna duda o algo, yo lo puedo resolver, no hay inconveniente, o sea, como si fuese una clase de consulta, obviamente. O sea, en eso no hay problema. Que les surja de este o por ahí de algún otro tema. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Yo tenía una duda respecto al plexo hipogástrico, porque a veces se habla Sí. acerca del plexo hipogástrico superior e inferior, y el superior también le pueden decir que es el nervio presacro, entonces me genera como una confusión eso. Vos, mira, hacela, por eso te digo, vos hacela corta, no te confundas con eso. O sea, es verdad que te hablan de un plexo hipogástrico superior, inferior, muchas veces. Vos hablas de un solo plexo hipogástrico, ¿bien? Porque ahí incluyen los nervios esplácnicos pénigos. El plexo hipogástrico se forma así.
Bien, o sea, lo demás es una, como quien dice, clasificación. Bien, o sea que yo lo divido en superior e inferior, es una mera clasificación. Vos tenés claro qué es un plexo hipobásico, qué es un plexo autónomo, como te dije, formado por ganglio, un ganglio, en este caso, acá hay un ganglio. Se arranca en el plexo solar, teníamos al semilunar, al aórtico renal, a los mesentéricos, pero acá tenemos uno solo, se llama ganglio de Lee. ¿Dónde está? En la arteria hipogástrica. Bien. A ese ganglio le llegan cosas. ¿Qué le va a llegar? Bien, le va a llevar, como te dije, aferencias simpáticas. Una es el nervio hipogástrico. La otra aferencia simpática son los nervios simpáticos sacros y la aferencia parasimpática son los nervios erectores de Eckart, que son las aferencias parasimpáticas sacras, ¿sí? Del segundo, tercer y cuarto nervio sacro. De allí, ¿sí? Parten eferencias. ¿Cuántas eferencias? Y como te dije, y ahí quedás resumiendo todo, tantas eferencias como ramas de la arteria hipogástrica. Ejemplo, prostática, vesical, uterina, vaginal, vesical isquiática, obturatriz, pudendo, todas las referencias como ramas, como te dije, ramas arteriales de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Ahora, yo te puedo preguntar y complicarte un poquito más la decirte, che, ¿y los hipogástricos de dónde vienen? Digo, si los hipogástricos surgen de ese nervio presacro. Y yo diría nervio presacro, de la unión de los esplácnicos pélvicos. Ajá, y los esplácnicos pélvicos de fibras de la cadena simpática lumbar y un ramo simpático del plexo intermesentérico del plexo solar. Punto. Y con eso se terminó plexo hipogástrico. Es decir, no te compliques la vida en tu cabeza con tantas clasificaciones. Ya de por sí ya tenés un montón. Agregarle otra cosa es complicarse la vida. Y donde digas plexo hipogástrico de esta forma, está bien hecho. Bien. Podés agregarle una cosita más, una cosita menos, pero en sí así es el plexo hipogástrico. Pero como vos decís, es verdad, en la bibliografía te habla de un plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra duda que tengan? No sé si tienen alguna otra duda. Les vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan sobre anatomía, yo en realidad no estoy anotado, creo, las clases de consulta, eso sí, creo que no estoy anotado. Pero, insisto, si ustedes tienen alguna duda, me escriben y yo se las respondo sin ningún inconveniente. Yo tengo unas últimas dos dudas. Pregunten. Sí, Una es bastante elemental y tiene que ver con, porque no lo leí en el libro, no dice ni terminales ni colaterales, entonces tengo la sí. duda de si las ramas de la ilíaca interna son, las 12 son ramas colaterales o 12 ramas terminales. Esa es una pregunta. Bien. Y la otra tiene que ver con la relación esa interesante que había marcado entre la ilíaca interna que comprimía a la vena y no recuerdo bien qué vena dijo. Bien, volvamos a lo primero. ¿Sí? Vamos a lo primero. Ahí está. Cuando te lo pongo acá. Cuando la arteria ilíaca primitiva derecha se bifurca en derecha e izquierda, la derecha comprime, ¿sí?, a la vena ilíaca primitiva izquierda. Al comprimirla, esa vena ilíaca primitiva izquierda, ¿sí?, si vos te fijas, la aorta está obviamente por delante y a la izquierda
¿sí? Un poquito, la vena cava inferior se forma a nivel de L5, la arteria aorta se bifurca a nivel de L4, es decir, está un poquito más abajo, pero, no en todos los casos existe esta compresión. Es una cuestión anatómica. Y vos fíjate que esto hace que, obviamente, la pulsatividad que tiene la pared de la aorta, de la arteria, en este caso el ilíaca primitiva, hace ese golpeteo sobre el lomo de la vena ilíaca primitiva izquierda, ¿bien? Y va generando un enlentecimiento del flujo. Cuando ese flujo se va enlenteciendo, ¿sí? Y ese constante latido sobre la vena genera una lesión del endotelio. Una lesión en el endotelio más un enlentecimiento del flujo es como mezclar tierra y agua. Hacemos barro. En este caso se puede formar un pequeño trombo o coágulo. Bien, ese trombo se va generando hasta que la luz, el calibre de la vena, cada vez se hace menor. Pasa de tener 1 centímetro a tener 2 milímetros. Bien, entonces ahí donde el paciente, como vos bien decís, y vos bien dijiste, también puede haber varices, hay dolor, y el paciente está con la pierna hinchada. Yo me dedico a esto, y es muy común ver gente de 17, 18, 20 años que hace la consulta porque tiene una pierna más grande que la otra, más hinchada. Que el pediatra le dijo que fue de nacimiento y así quedó. Y cuando uno hace un Doppler, se encuentra con esto. Donde esto tiene solución, obviamente, se pone un stent en la vena y el flujo se vuelve a recuperar. Y la pierna se vuelve a recuperar. ¿Sí? Generalmente los adolescentes se empiezan a dar cuenta cuando empiezan a usar, mujeres también, los pantalones ajustados y se dan cuenta que una pierna no le entra y la otra le queda justa. Entonces ahí empiezan a notar la diferencia. Y ahí es donde empieza la consulta. Y ahí es donde aparece. Al ser algo crónico, muchas veces el dolor no existe. Generalmente el dolor existe cuando es algo agudo. Entonces, esto por un lado. Entonces, la relación anatómica que existe entre la arteria, ¿sí? Ilíaca derecha, primitiva derecha, arteria ilíaca primitiva derecha, ¿sí? Y la vena ilíaca izquierda. Eso por un lado. El resto, que vos me preguntaste, son todas ramas terminales de la ilíaca interna. Bien, vos bien lo dijiste, la ilíaca interna tiene un recorrido de 2 centímetros y después la arteria ilíaca interna desaparece. Bien, son todos pequeños ramos, son todas ramas terminales. Lo que pasa es que yo hago una clasificación de ramos que van hacia adelante a través de un tronco y ramos que van hacia atrás a través de un tronco. Esa es una clasificación. O hago otra clasificación en ramas que van a irrigar la pared y los músculos y ramas que van a irrigar las vísceras. Pero claro, después yo tengo que la uterina, a su vez, como rama terminal de la ilíaca interna, me da también sus ramitas, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos antes, colaterales y terminales, ¿bien? Pero esa ya es una rama, la uterina es rama terminal de la ilíaca interna, es un ramo visceral dentro de una clasificación. Yo lo clasifico en lateral o parietal o en anterior o posterior de acuerdo a la situación. ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. De nada, Juan. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Bien. Les vuelvo a repetir, si surge alguna duda, alguna cuestión anatómica o alguna duda de anatomía y demás, no dejen de escribirme, ¿sí? No tengo ningún inconveniente. El jueves ya, si me lo permiten y si se puede, yo seguramente la clase la de igual, ¿bien? Pero bueno, de todas formas van a tener la información en el campus. Les pido las mil disculpas, les vuelvo a repetir, por la situación de hoy, a mí no me gusta, porque me parece una falta de respeto, pero hubo un error en horarios y al mismo tiempo que yo tenía que estar con ustedes, tenía que estar dando la clase inaugural, no la clase inaugural, pero la primera teoría de crecimiento y desarrollo. No es que ustedes sean menos importantes, ni muchos menos, pero ustedes ya están dentro de la facu, ya pasaron, y ya saben, si estos chicos recién empiezan, el tutor no está, yo no hubiese sido una buena carta de presentación. Así todo, les vuelvo a pedir disculpas por lo que pasó hoy. No sé si se han enterado, le han avisado, no lo sé. Pero bueno, yo sé que les iban a avisar o lo iban a publicar de que se reprogramaba la clase. Sí, nos avisaron. Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, gracias. Si no hay ninguna duda, nos vemos en el próximo seminario. Creo que tenemos, va a ser, si no me equivoco, en trabajo y tiempo libre, vamos a dar, si no me equivoco, yo doy la parte de jaula torácica y demás. Creo, no lo sé todavía. Lo doy, digamos, no es que lo doy, sino que está grabada, pero bueno, después están las clases de consulta. Les vuelvo a repetir, si hay alguna duda, me dejan las preguntas, me las escriben de forma personal, no hay ningún problema, lo podemos contestar, y el jueves, por lo pronto, de mi parte, digo que sí, que se va a dar. Ahora, no lo sé si la decisión es dar clase o adherirse al paro. Eso después ya también lo vamos a ver. ¿Listo, chicos y chicas? Gracias. De nada, saludos. Muchas gracias. Gracias. Chao. No, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.